Dicen que la Llorona ya no recorre los ríos y lagos como lo hacía en tiempos antiguos. Las ciudades crecieron, el agua desapareció. Ahora, algunos aseguran que su llanto se escucha bajo tierra, en los túneles del metro de la Ciudad de México. Era un martes por la noche, pasada la medianoche, y yo tomé la última línea hacia Tláhuac. El vagón estaba casi vacío, salvo por unos cuantos pasajeros somnolientos. El ambiente era tenso, como suele ser en esa hora. El aire olía a humedad y las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando. En una estación a mitad del trayecto, el tren se detuvo de forma inesperada entre túneles. Las luces dentro del vagón bajaron su intensidad y una voz mecánica intentó anunciar algo, pero se cortó, dejando solo un eco incomprensible. Los pasajeros intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie dijo nada. Fue entonces cuando lo escuché. Pensé que era una interferencia en el sistema de sonido del tren, pero el lamento era demasiado humano, un gemido largo y doloroso que se extendía en el túnel como si viniera de todas partes a la vez. ¿Oyeron eso?, preguntó una mujer sentada cerca de la puerta. Asentí, sin atreverme a responder. El sonido se hizo más claro. ¡Ay, mis hijos! Mi corazón se detuvo. Todos habíamos oído las leyendas, pero nunca pensé que pudiera ser real. Sin embargo, el llanto continuaba y se sentía cada vez más cercano. Las luces del vagón parpadearon una vez más, y en ese instante la vi. Una figura apareció entre los vagones, caminando lentamente hacia nosotros. Vestía un vestido blanco, harapiento, que parecía flotar a pesar de la falta de viento. Su cabello oscuro le cubría el rostro, pero algo en su postura me heló la sangre. «No puede ser», susurró alguien al fondo. Cuando levantó la cabeza, su rostro era una máscara de sufrimiento, ojos hundidos y rojos como brasas, una boca desencajada de donde salían gemidos inhumanos. El tren arrancó de golpe, pero ella no desapareció. Caminó hacia nosotros como si la velocidad no le afectara, su vestido ondeando como si estuviera bajo el agua. Los demás pasajeros comenzaron a gritar, pero sus voces eran apenas un murmullo ante el ruido del tren y el eco de su llanto. Me levanté, intentando alejarme, pero el vagón no tenía fin. No importaba cuánto caminara, siempre parecía estar en el mismo lugar. Miré hacia atrás y vi que ella estaba más cerca. «¿Dónde están mis hijos?», dijo con una voz desgarradora. De repente, el tren se detuvo en una estación que no reconocí. No había nombre en los letreros, solo paredes cubiertas de grietas y moho. Las puertas se abrieron y un viento frío nos envolvió. Sin pensarlo, corrí hacia la salida, dejando atrás a los otros pasajeros. Cuando volteé, el tren ya no estaba y la estación estaba vacía. Solo quedó su eco, repitiendo: «Ay, mis hijos». Esa noche volví a casa, pero el sonido de su llanto nunca me dejó. Incluso ahora, en el silencio de mi habitación, puedo escucharla. La señora con patas de cabra en el metro. Siempre tomaba el metro con mi hijo. Desde que su papá nos dejó, yo hacía todo lo posible por mantener nuestra rutina, aunque implicara viajar todos los días en esos vagones llenos de ruido, olores y rostros desconocidos. La línea 2, que conecta el centro con las afueras, se había vuelto parte de nuestra vida diaria. Nunca pensé que aquel lugar cotidiano, tan común, se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla. El encuentro. Eran las 7 de la noche, y el vagón iba abarrotado como de costumbre. Mi hijo, Dani, de 6 años, estaba sentado junto a mí, abrazando su mochilita de dinosaurios. Entre el murmullo de conversaciones y el rechinar del tren, mi atención se desvió cuando una mujer mayor, vestida completamente de negro, subió en la estación Chabacano. Llevaba un vestido largo, casi desgastado, y un chal que ocultaba su rostro. En sus manos cargaba una bolsa de tela que parecía pesarle. Se abrió paso entre los pasajeros, moviéndose con una agilidad que no esperaba de alguien de su edad. Se detuvo frente a nosotros, me miró brevemente, y luego su mirada se posó en Dani. «¡Qué niño tan hermoso!»,
dijo con una voz suave, casi cantarina. Dani, siempre amable, le sonrió. Yo agradecí con un gesto y miré hacia otro lado, tratando de ignorarla, pero ella no se movía. Sus ojos oscuros no se apartaban de mi hijo. ¿Sabías que los niños buenos reciben regalos especiales?, le dijo a Dani, sacando algo de su bolsa. Era un pequeño dulce envuelto en papel rojo. Antes de que pudiera reaccionar, Dani lo tomó. Dani, no comas eso, le advertí, pero la mujer solo rió. No se preocupe, señora, solo quiero que recuerde lo que es la dulzura de un alma inocente, dijo, y sentí un escalofrío al oírla. ¿Qué quería decir con eso? La transformación. La siguiente estación fue Isabel la Católica. Cuando las puertas se abrieron, noté que el vagón se vaciaba más rápido de lo normal, como si los pasajeros quisieran huir. Algo en el aire se sentía mal, pesado. La mujer permanecía ahí, pero algo en ella había cambiado. Su chal había caído un poco, revelando una piel pálida y surcada de arrugas profundas. Su sonrisa era antinatural, estirada de forma grotesca, y sus ojos brillaban como si fueran de vidrio. Pero lo que me paralizó fueron sus pies. No eran pies. De debajo de su vestido asomaban patas de cabra, retorcidas y cubiertas de un pelaje negro que terminaba en afiladas pezuñas. Mi corazón se aceleró. Miré a Dani, pero él parecía hipnotizado, mirando fijamente a la mujer como si estuviera bajo un hechizo. Intenté moverme, sacudirlo, pero ella me miró fijamente y por un instante sentí que no podía respirar. Él no es para ti, le dije, con una voz que no parecía la mía. Ella inclinó la cabeza, burlona, y susurró: los niños nunca son realmente de sus padres, solo los cuidan hasta que alguien como yo viene por ellos. La desaparición. Antes de que pudiera reaccionar, el tren se detuvo en una estación que no reconocí. No tenía nombre, solo un silencio aterrador que lo cubría todo. Las luces del vagón parpadearon, y cuando se estabilizaron, Dani ya no estaba sentado junto a mí. ¡Dani!, grité, buscando desesperadamente a mi alrededor. La mujer estaba al final del vagón, de pie junto a una puerta abierta. En sus brazos sostenía a mi hijo, que parecía inconsciente. ¡Devuélvamelo!, corrí hacia ella, pero antes de alcanzarla, la puerta se cerró con un estruendo y el tren comenzó a moverse. Golpeé las ventanas, grité, pero era inútil. El vagón estaba vacío. Me quedé sola, temblando, en medio de un tren que avanzaba hacia lo desconocido. La búsqueda. Pasé semanas buscando a mi hijo. Fui a la policía, al sistema de transporte, incluso a los noticieros, pero nadie pudo ayudarme. Algunos me miraban con lástima, otros con incredulidad. Esos túneles son interminables, señora, me dijeron. A veces la gente desaparece y nunca se le vuelve a ver. Desesperada, comencé a investigar por mi cuenta. Encontré foros en internet donde otros padres hablaban de una mujer con patas de cabra que aparecía en los trenes. Algunos decían que era una bruja, otros que era un demonio antiguo que habitaba en los túneles desde que se construyeron. Una noche, armada con una linterna y un cuchillo, regresé al metro. Bajé a las estaciones más profundas, aquellas cerradas al público, buscando cualquier rastro de Dani. Fue en una de esas estaciones olvidadas donde la encontré de nuevo. Ella estaba allí, rodeada de niños. Pero ya no eran niños normales. Sus ojos estaban vacíos y sus cuerpos se movían como si estuvieran controlados por hilos invisibles. Y entre ellos estaba Dani. Te dije que no era para ti, dijo la mujer con esa sonrisa aterradora. Corrí hacia mi hijo, pero los niños formaron un círculo, protegiéndola. Ella comenzó a reír, una risa que resonaba en los túneles como un eco infernal, constante en mi cabeza. A las 3 de la madrugada, un sonido me despertó. Era un golpe suave, como si alguien estuviera caminando descalzo por el pasillo de mi casa. Tomé mi celular y encendí la linterna, avanzando con cautela. En la sala, sobre la mesa,
estaba el bulto de huesos que había encontrado en el túnel. No podía ser posible. Los policías se los habían llevado. Lo vi con mis propios ojos. Pero ahí estaban, organizados de la misma manera. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, ahí estaba ella, la mujer. Sus ojos eran 2 pozos negros y su sonrisa mostraba dientes afilados como cuchillas. «Te lo advertí», dijo. Retrocedí, tropezando con una silla. Ella no avanzó, pero me señaló con ese dedo largo y mi cabeza se llenó de gritos. No eran míos, eran voces de niños, llorando, pidiendo ayuda. «Tú me los trajiste», susurró, antes de desvanecerse frente a mis ojos. Los días siguientes, quise creer que había sido un sueño, pero las marcas quedaron. Un olor fétido en la sala y pequeños rasguños en la madera, como si pezuñas hubieran caminado por ahí. Intenté volver al trabajo, pero cada noche algo me seguía. Escuchaba los golpes en las paredes, veía sombras moviéndose en las esquinas de mi casa y siempre sentía su presencia. Una madrugada no aguanté más. Decidí enfrentarla. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, esperando a que apareciera. Y lo hizo. «¿Qué quieres de mí?», grité. Ella rió, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra. «No es a ti a quien quiero. Esos huesos me pertenecen. Y tú abriste la puerta para que regresaran conmigo». Intenté decirle que no sabía nada, que yo solo hacía mi trabajo, pero ella avanzó lentamente y el terror me paralizó. Su rostro cambió, mostrando una mezcla de humano y bestia, mientras sus patas resonaban contra el suelo de mi sala. «Siempre hay un precio», dijo, antes de desaparecer nuevamente. El final oscuro. Desde entonces vivo en un estado constante de miedo. Dejé el trabajo, me mudé, pero no importa dónde esté, ella me encuentra. A veces la veo reflejada en las ventanas del metro, otras veces aparece en mis sueños, y siempre deja algo detrás, pequeños huesos, como recordatorio de lo que vi. Ahora sé que el metro guarda secretos que deberían quedarse enterrados, y sé que la mujer con patas de cabra no se irá, no hasta que le devuelva algo que jamás debí tocar. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.